Entonces comenzamos sin hacer mucho repaso hoy, porque en realidad fui contándoles, repasando varias veces los primeros axiomas, pero recordemos que los primeros axiomas lo que nos contaban era con qué objetos vamos a trabajar, puntos, rectas y planos, de qué manera están relacionados uno con los otros, que los puntos son los elementos, que el plano es el conjunto universal y que las rectas son subconjuntos de algún modo privilegiados de los posibles subconjuntos del plano. Y la razón por la que son privilegiados son justamente porque tenemos el axioma 3 que decía que dados dos puntos hay una única recta que pasa por ellos. Tenemos también que las rectas tienen dos órdenes posibles y fijado uno de ellos siempre podemos decir qué punto está antes que cuál, ¿sí? O sea, dados esos dos puntos A y B, podemos saber si A está antes que B o al revés, ¿no? Eso vendría a ser una propiedad muy fuerte del orden, que es la de dicotomía, ¿no? Y por otro lado también tenemos el axioma 5 que nos habla de la densidad y de que las rectas no tienen un punto de inicio ni un punto final. Y por último el axioma 6 nos refuerza la idea de que la recta es recta, justamente porque al pensar el plano dividido por una recta, separado por una recta, las dos partes en que queda separado ese plano son prácticamente idénticas y las vamos a llamar a cada una de ellas semiplano. Y dimos para poder enunciar bien el axioma 6 todas las definiciones de conjunto convexo y esas cuestiones. Y el hecho de tener enunciados estos primeros axiomas nos permitieron trabajar, ya introducir algunos conjuntos importantes dentro de la geometría, como son las semirectas, los segmentos y los polígonos, los ángulos. Y la última de las definiciones era la de poligonal y polígono simple, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que estoy nombrando, ya a esta altura deberíamos estar más o menos todos de acuerdo en cómo se trabaja con esas cosas, ¿no? Así que lo que tienen esos primeros axiomas es que justamente no nos permiten comparar ni movernos ni nada de eso. Lo que nos va a permitir trabajar con distintas figuras y compararlas son justamente funciones que se establecen entre una figura y la otra, y las que vamos a estudiar son las transformaciones rígidas del plano en sí mismo. El axioma de paralelismo no lo vamos a ver en la clase de hoy. Hoy la introducción a los axiomas de congruencia simplemente, y eso nos va a abrir un espacio de trabajo enorme. Así que bueno, es importante que tengamos en cuenta estos axiomas, y tienen algunos detalles. El axioma 7 sobre todo tiene varios detalles que es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a pensar un poquitito qué es esto de las transformaciones rígidas. Yo acá puse varios dibujitos y lo que vemos es que acá estos dos como que nos dan ganas de ponerlos juntos, y estos tres que andan por acá, por ahí también, ¿no?
¿Y qué es lo que hace que separemos estas figuras de una forma o de la otra? Porque de alguna forma naturalmente vemos que están correlacionadas una figura con la otra, ¿no? Y bueno, si le pongo a ver si se ve. Parece que lo tengo que hacer en la compu, no en la tablet. A ver. Acá ven que le quedó el marquito para poder tenerla, dibujar a la circunferencia y poder inclusive modificarla. Yo no quiero modificarla, simplemente la quiero correr de lugar, ¿sí? Y mientras la voy corriendo, obtengo todas figuras que no se deforman, ni se agrandan, ni se achican, se conserva el área y se conserva la forma, simplemente porque lo único que estoy haciendo es corriéndolo del lugar. ¿De acuerdo? Justamente la mayoría de los programas que trabajan con este tipo de dibujos permiten hacer transformaciones, ¿no? Si uno le pide acá, bueno, justamente esta es las transformaciones que permite hacer son esta de corrimiento y agrandar, que no me interesa porque estoy tratando de buscar transformaciones rígidas. Y fíjense que si agrandara para este lado deja de ser una circunferencia para pasar a ser una elipse. Vamos a deshacer. Entonces hay un montón de transformaciones que yo puedo realizarle a la figura en donde se van conservando algunas propiedades y otras no, ¿sí? Y en la geometría euclidiana la primera transformación que nos interesa estudiar son aquellas transformaciones que conservan casi todo. O sea, lo único que está cambiando es un cambio de posición. Me voy a esta flechita de acá. Yo lo que le hice para que quede mirando fue lo poco que permite el Jamboard, que es rotar y agrandar, ¿sí? Pero fíjense que si esta la traigo para acá, en realidad lo que había hecho es simplemente conseguirme una copia de la de abajo y superponiéndolas coinciden las dos flechas, ¿sí? Entonces, si vuelvo a como estaba, yo lo que había hecho era rotarla y la quiero meter. Todas estas transformaciones que estoy haciendo conservan, como no estoy agrandando ni achicando, conservan la forma y el tamaño, ¿sí? Pero lo que veo es entonces que entre esta figura y esta, entre estas dos figuras, ups, no quería eso, entre estas dos figuras, si a esta la llamo A y a esta la llamo B, puedo ver que hay una función que me lleva a la figura A en la figura B, ¿sí? Y que es biyectiva, o sea, podría conseguirme una G que me lleve de B a A, donde cuando la compongo con F vuelvo a obtener A. Entonces, las características de esta F que me permite identificar los puntos de la figura A con los puntos de la figura B es que hay una biyección. A cada punto de acá le puedo encontrar su imagen, ¿sí? Y además es biyectiva simplemente por la razón de que tiene inversa. También puedo establecer otra correspondencia de BA
Y bueno, y lo mismo podemos ver entre esta y esta, que podemos establecer una función. De esta a esta también podemos establecer una función. Vemos también que es biyectiva y que podemos pasar desde esta hasta esta también con otra función, que la puedo llegar a pensar como la composición de esas dos funciones, ¿sí? Entonces nos interesa estudiar estas funciones especiales de la geometría que me permiten establecer esta relación de congruencia. Decir que esta figura con esta y con esta se están comportando de la misma manera frente a la aplicación de estas funciones, ¿sí? O sea, se conserva, hay cosas, si le aplico una función a esta para llegar a esta, hay cosas que se conservan entre una y otra, y las cosas que se conservan son la forma y el tamaño. Fíjense entonces, vamos a mirar, entonces, que si a esta en cambio le hago una transformación donde la agrando, hay cosas que se conservan desde esta a esta, pero la función establecida de la de abajo hacia la de arriba es biyectiva, pero ya no conservo el tamaño. Entonces, ese tipo de funciones también las vamos a estudiar, pero mucho más adelante. Ahora nos interesan simplemente las que conservan tamaño y forma, pero de alguna forma tenemos que determinar cuáles son esas funciones. Eso es lo que vamos a esclarecer a partir de poner los axiomas sobre las transformaciones rígidas. Vamos con el primer axioma de transformaciones rígidas, que es el 7, y fíjense que es bien larguito, ¿no? Por ahí podría tratar de achicarlo un poco. Este me lo voy a llevar a la siguiente diapo, así podemos ir mirando. O sea, fíjense que lo que hice fue traerme la segunda parte del axioma para otra diapo, porque así podemos mirar cada una de las partes por separado. Bueno, ¿qué dice esta parte del axioma 7? Por empezar, lo que les estaba diciendo, bien importante, que las transformaciones rígidas del plano son funciones biyectivas del plano en sí mismo. O sea, si tengo una función transformación rígida, su dominio es el plano pi y su imagen es el plano pi. O sea, cuando actúa una transformación rígida, afecta a todos los puntos del plano, ¿sí? Y la imagen de una transformación rígida también está en el plano. Eso trae un poquito de confusión, porque si miro en la diapo anterior, acá estoy dibujando a pi como en el dominio, y acá estoy dibujando una parte de pi en la imagen. O sea, dominio e imagen las estoy dibujando al mismo tiempo, como superpuestas. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado, que más adelante van a ver que es mejor tener un poquito de cuidado con cómo trabajamos con las transformaciones rígidas. Acá estamos
determinando el axioma. Entonces, son funciones biyectivas del plano en sí mismo y cumplen con dos propiedades que las caracterizan bien, que son tenemos 3 puntos, les buscamos las imágenes con una transformación y lo que vamos a poder decir es que los puntos imágenes tienen que estar alineados, ¿sí? Y bueno, dibujé, vamos a cambiar de lugar B con C, porque lo que dice el enunciado del axioma dice que si tengo dos puntos A y B y C está entre A y B, en las imágenes C' va a estar entre A' y B', ¿sí? Entonces este vendría a ser f de A, este vendría a ser f de B y este vendría a ser f de C. Entonces, lo que me dice la parte A es que rectas van a rectas. Eso es bien importante. O sea, la F conserva la alineación, ¿sí? Si A y B me determinaban una recta, A' y B' me van a determinar una única recta, ¿sí? Y además se conservan la relación de orden. Cuando C está entre, la imagen de C está entre las imágenes de la de A y la de B, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esta parte A del axioma es que la función biyectiva, que es transformación rígida, me manda 3 puntos alineados en 3 puntos alineados y conserva el orden en el que están, ¿sí? Ahora veamos el punto B del axioma, que tiene dos partes, una para segmentos y una para ángulos. Lo que dice la parte B es, si tengo un segmento AB y su imagen es un segmento A'B', por ejemplo, que esté acá, donde A'B' esté contenido en AB, esta es una de las posibilidades, la otra es al revés, que la B' esté por afuera, pero cualquiera de esas dos me dicen que, que el incluido se transforma en igual, o sea que no puede ser que algo más grande se achique o se agrande. Por eso está acá, si leemos bien, si AB se transforma en A'B' y el segmento AB está incluido en A'B' o al revés, A'B' está incluido en AB, entonces los segmentos son iguales. O sea, esto nos da la idea de que un segmento y su imagen tienen el mismo largo, no se agrandan ni se achican, ¿sí? Y cuando pasamos a mirar qué pasa con los ángulos y marcamos los 3 puntos que me dan el ángulo A o B, ¿sí? Le aplico F y obtengo A' o B', y fíjense que lo que está haciendo esta F es que ese O es el mismo, queda fijo, ¿sí? No se cambió. Entonces, lo que me está diciendo este axioma es que si le pasa que A'B' quedara en el interior de AB o AB quedara en el interior del ángulo A' o B, cualquiera de esos dos casos provoca la igualdad de las cosas. O sea, tampoco la abertura del ángulo se puede achicar ni agrandar, ¿sí? Entonces,
me está diciendo, esto me está dando la idea de rigidez, que cuando aplico una transformación que me lleva a superponer una cosa con la otra, entonces esa superposición hace que, o sea, ese trayecto que hago para superponer uno con el otro no me deforma la figura que estoy llevando, ¿sí? Bien, entonces, en general, en vez de usar F para las transformaciones rígidas, usamos la letra T, ¿sí? Entonces, T es una función biyectiva de pi en sí mismo, y cuando una figura, cuando queremos, estas son transformaciones que se le asignan a puntos, ¿no? T de P, T de P es Q, T de A es B, qué sé yo, cosas por el estilo, pero vamos a, en general, uno no le interesa buscar la imagen de un único punto, sino de un segmento, sino de una figura. Entonces, la idea es que voy a definir la imagen de una figura. Recuerden que figura era cualquier subconjunto del plano. Son los elementos del conjunto imagen. Dice Tomás que lo echaron de la clase el propio Jitsi. Así que, bueno, ¿le podés avisar que estamos grabando, Marce? Sí, yo te lo aviso, sí. Por WhatsApp. Sí, lo vi. Bueno, entonces lo que estamos definiendo acá es la imagen de un conjunto, que es en general lo que vamos a utilizar más. Son todos los Q, la imagen del conjunto A son todos los Q que proceden de algún punto de A, ¿sí? De algún P que está en A. Y a veces pasa que cuando uno aplica la transformación, un punto va a sí mismo. Y entonces ahí decimos que A es un punto fijo para T. Bueno, sigamos adelante. Acá viene un teorema importante porque el axioma 7 nos mostraba que rectas alineadas van a rectas alineadas, que rectas van a rectas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con una semirrecta? ¿Sí? O sea, A se transforma por T en, no sé por qué dibujé eso, en A', por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, la imagen de A por T es A', ¿sí? Y acá sobre A dibujo una semirrecta con origen A. Entonces, por ejemplo, pongo el punto B acá, que me está, por el axioma 7 sé esto, que la recta A tiene que ir a la recta A', porque puntos alineados van a puntos alineados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el punto A, que es el origen de la semirrecta A? Tiene una imagen que es A', y todos los puntos de la semirrecta A son los que siguen a A en ese sentido. Entonces, los puntos de la imagen de la semirrecta AB va a ser la semirrecta A'B'. Pero ¿qué pasa con la opuesta de A? Los puntos de acá tienen que ir a parar a esta semirrecta y tienen que formar una semirrecta, porque venimos obligados por el axioma A que pase eso. Pero podría pasar lo que dibujé yo acá, que la imagen de esta parte fuera esa parte, siendo que la imagen de esta parte es esta parte.
parecería que no, y si eso se puede demostrar, ¿no? Fíjense que lo que nos decía el axioma 7A es justamente que se conservan la alineación y la ordenación. Entonces, si teníamos la recta A y la semirrecta AB, esto la información de B la agregué yo, porque lo que sé es esto, ¿no? Pero para poder hacer la demostración pongo un punto que esté en la semirrecta A. Entonces llamo a la semirrecta AB y le voy a poner una rayita de la recta A a la otra, ¿sí? O sea, para la notación que nos estamos acostumbrando a usar, llamo sin sombrerito a la semirrecta con origen en A que pasa por B, y cuando le pongo sombrerito estoy pensando en la recta que contiene A B. Lo que nos dice el axioma 7 es que la imagen de la recta A es la recta, es también una recta, ¿sí? O sea, la imagen de una recta es una recta porque el axioma 7A nos dice que se conserva la alineación. Ahora, si la recta A tiene que ir a parar a una parte de la recta A' para el lado en que se encuentre B', ¿sí? Y cualquier punto que esté sobre esta semirrecta va a tener que ser un punto de A' que siga un punto de la recta A' que siga a A'. O sea que la idea es que la semirrecta A se transforma en la A'B'. Pero ¿qué pasa con la opuesta? Fíjense que un punto que estuviera en la opuesta, vamos a llamarlo M, tiene que pertenecer a la recta A porque M en la recta A, este va a ser M'. Tenemos entonces M en la recta A que pertenece a la semirrecta opuesta de A. Entonces, su imagen por T no podría venir a estar acá, porque eso significaría que contradice el axioma, porque sigue a A' cuando en el dominio precedía a A, ¿sí? O sea, todos los puntos que están en la semirrecta opuesta de la AB preceden a A. Entonces, M' tiene que también preceder a A. Eso significa entonces que si A se transforma en A', su opuesta se transforma en la opuesta de A'. Y lo mismo pasa con un semiplano, que lo voy a agregar. Vamos a ver en una diapo nueva qué pasa con el semiplano. Por hipótesis, un semiplano de borde alfa se transformó en 1 alfa'. Para esclarecer las cosas, vamos a dibujar en dos lados diferentes el mismo plano pi, pero uno debería superponerlos porque dominio e imagen son ambos pi, digamos, ¿no? La idea entonces es acá que tengo la recta A que se me transforma en una recta A' de pi. Entonces, ¿qué pasa con los semiplanos? El semiplano alfa, que tiene borde A,
¿sí? Dice el teorema que se transforma en el semiplano alfa prima. Como la recta A se tiene que transformar en recta, el borde del semiplano va al borde del semiplano, ¿sí? Entonces, el semiplano opuesto va a pasar algo parecido a lo que pasaba recién con la recta. Si este semiplano, su imagen, fuera a parar a un semiplano, pero por acá, tendríamos un problema de superposición en esta zona, digamos. No hay biyectividad, ¿se ve? Porque estos dos puntos no se estarían correspondiendo con lo de allá. O sea, la única posibilidad de la imagen para el semiplano opuesto de alfa es que venga acá, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Lo que queremos ver entonces es que si yo tengo un punto M que pertenece a alfa, ahora que me acuerdo se llamaba R en el libro, así que si yo tengo yo lo que quiero ver es que si tengo un punto R que está en el semiplano no alfa, entonces T de R va a estar en el semiplano opuesto de alfa prima, donde alfa prima era la imagen de alfa por la transformación. Si esto es cierto para todos los puntos del semiplano opuesto, entonces lo que vamos a decir es que el semiplano no alfa se transforma en no alfa prima. Acá estamos usando la definición que dimos recién de cómo se busca la imagen de un conjunto. La imagen de un conjunto son todos los puntos cuya preimagen está en el anterior, ¿sí? Entonces, la idea es, si yo tomo cualquier punto del semiplano opuesto y muestro que su imagen está en el semiplano opuesto de la imagen de partida, lo que estoy diciendo es la tesis, lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces, la demostración pasa por poder probar este paso de acá, ¿sí? Pero no se puede hacer de manera tan directa, vamos a dar alguna vuelta. Entonces, vamos a agarrar R en no alfa y R1 en alfa. Todavía estoy en el dominio, no apliqué T, ¿de acuerdo? Pero tengo el axioma 6 que me dice que el segmento RR1, no prima, RR1, ¿qué pasa cuando intersecta a A, que es el borde del semiplano? Esto es el axioma 6. Como R está de un lado y R1 está del otro, hay un único punto que es la intersección entre este segmento y el borde de la recta, ¿sí? Entonces, tenemos que está pasando esto. En la recta RR1, ¿sí? Ahora sí aplicamos T. A T de R, vamos a aplicarlo directamente al segmento. R va a R' y R1 va a R1', ¿sí? Y habíamos visto en la parte A que el borde del semiplano alfa se transforma en el borde del semiplano alfa', ¿sí? Entonces, ¿qué pasa
con el segmento R', R'1 con A'. Todavía no lo sé, porque lo que quiero ver es que R'1 esté del otro lado que R', ¿sí? O sea, sé que R' está en alfa', pero todavía no sé qué le pasa a R1', pero sí sé qué le pasa a S, porque S está en A. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la imagen de S tiene que estar en la imagen del segmento y en la imagen del borde. Entonces, tiene que ser S', la imagen de S. Y a S' le va a estar pasando que está entre R' y R1'. Eso me está diciendo entonces que R1' está en no alfa, porque el segmento R', R1' corta a la recta A'. Entonces, ahí terminé de demostrar lo que quería, que si R1 está en alfa, su imagen, si me equivoqué los R's con los R1. Me llegó un... Ok. A ver qué estaba haciendo yo. Me equivoqué en que R era el que estaba en no alfa. Acá hice lío. A ver. Bueno, es la conclusión simétrica la que hay que sacar. R' está en no alfa. Me equivoqué los nombres, pero sigue pasando todo lo mismo, porque es estar entre. Así que, bueno, entonces esto, como consecuencia del axioma 7A, lo que nos está pasando es entonces que lo que necesitábamos saber, que la imagen de una recta por una transformación rígida es una recta, que la imagen de un segmento es un segmento, porque el 7A también nos está diciendo eso. Una semirrecta se transforma en una semirrecta y, gracias al teorema, la opuesta, si esta se transformaba en esta, la opuesta de esta se transforma en la opuesta de esta. Y que un semiplano se transforma en alguno de los dos semiplanos que tienen A. Y fíjense que acá hay una cuestión de orientación ya, por el dibujito que hice, ¿no? Yo estoy diciendo que A iba a A', pero dibujé este semiplano que va a parar a este, y ahí hay como una superposición. Yo podría haber elegido pintar el semiplano del otro lado, ¿de acuerdo? Pero, o sea que tenía dos opciones, semiplano o asemiplano, pero como cada recta tiene dos semiplanos que lo acompañan, las opciones para F son dos. En la clase que viene vamos a hablar entonces de orientación, pero ya vamos adelantando que cosas que se corresponden por una transformación rígida pueden no ser iguales, que es lo que uno diría de trasladar uno en el otro, sino que pueden ser simétricas. Por ejemplo, un ejemplo común es las zapatillas, ¿no?
que las zapatillas, la derecha no se puede poner en la izquierda y la izquierda no se puede poner en la derecha. O sea que, pero uno mira una zapatilla y la otra y son prácticamente iguales, ¿sí? Entonces, es importante cuando hablamos de transformaciones rígidas ver la orientación que tiene la F esta que estoy armando, o la T si quieren, ¿sí? Entonces, no es que vayamos a ver hoy nada de orientación, solamente advertir que pueden pasar cosas un poquito más extrañas cuando uno trabaja con transformaciones. Pasemos al axioma 8, que dice que por axioma, si tenemos T transformación rígida de P en P y S transformación rígida de P en P, fíjense que no hay ningún problema para encontrar S compuesta con T, tampoco para encontrar T compuesta con S, porque al ser funciones biyectivas de todo el plano en todo el plano, están habilitadas cualquiera de las dos composiciones, ¿sí? Eso no significa que sean que nos dé la misma transformación si lo hacemos en un sentido que en el otro. Pero podría pasar, si no pusiéramos este axioma, que al componer dos transformaciones rígidas el resultado no fuera una transformación rígida. Por eso ponemos por axioma que en realidad hay algunas cosas que se pueden probar de este axioma, pero en función de que las cosas sean más fáciles de decir, vamos a trabajar poniendo este axioma, que es un poquito superfluo, o sea, avisa cosas de más de las que se necesitan, pero hace también que las cosas sean más fáciles gracias a que tenemos el axioma. Entonces, lo que nos dice este axioma es que cuando componemos dos transformaciones rígidas, el resultado es también una transformación rígida. O sea, no solamente es posible hacerlo porque nos habilitan los conjuntos, ¿sí? O sea, podemos hacer la composición porque el codominio para T es igual al dominio para S. Entonces está habilitado la composición de T compuesta con S, ¿no? O sea, podemos hacer primero T y después S y está todo bien, pero también podemos hacer al revés porque el codominio de esta es el dominio de la otra. Lo que podría pasar es que no fuera cerrada esta composición, pero el axioma 8 nos asegura que sí, la composición de dos transformaciones rígidas es transformación rígida, y lo que también pasa es que la inversa de una transformación rígida es también transformación rígida. O sea, lo que sabemos nosotros es que son funciones biyectivas, o sea que cada una de estas T y S tiene una inversa, pero podría estar pasando que T fuera transformación rígida y T a la menos 1 no. Y bueno, eso gracias a que tenemos el axioma 8 no pasa. A ver qué dice en el cartelito este que ya ni me acuerdo. Claro, este axioma 8 trae como consecuencia que el conjunto de todas las transformaciones rígidas en el plano es grupo con la composición de funciones. ¿Se acuerdan cuáles cosas son las necesarias para la estructura de grupo? Necesitábamos que fuera cerrada, que eso es lo que nos está asegurando el axioma, o sea, la operación después es asociativa, y eso en álgebra 1 seguramente probamos que la composición de funciones es asociativa, tiene elemento neutro,
que como consecuencia del axioma 8 podemos ver que si hay una t y la compongo con su inversa, el resultado me da i, que es la identidad, pero vamos a ponerle if en vez de así. Tiene elemento neutro, que es la identidad, que a cada punto del plano le asigna a sí mismo, o sea que la identidad deja a todos los puntos fijos, y cada elemento t tiene inverso. O sea, cada transformación rígida tiene un inverso que también es transformación rígida, ¿no? Porque que tiene inverso lo sabíamos por ser biyectiva. Le voy a cambiar el color a la nota esta. Entonces, esta es la conclusión de... O sea, esto es un poco la demostración de lo que estamos diciendo acá, que las transformaciones rígidas forman grupo con la composición de funciones, porque el axioma 8 me está diciendo, compongo dos transformaciones rígidas, obtengo una transformación rígida. Eso es lo de cerrada. Es asociativa porque la composición de funciones es asociativa. Ni siquiera necesitamos que sean biyectivas. La composición de funciones es asociativa, pero además son biyectivas. Tiene elemento neutro, que es la identidad, y también por el axioma 8, cualquier transformación rígida tiene como inverso la transformación rígida t a la menos 1, que también es transformación rígida. Entonces, la identidad es una transformación rígida y forma parte del grupo de las transformaciones rígidas. Bueno, por último tenemos entonces el axioma 9, que es un axioma que nos simplifica terriblemente la vida, porque cuando nosotros tenemos que demostrar que dos funciones son iguales, tenemos que demostrar varias cosas. De A en B, bueno, a ver, esto lo tendría que poner. Si F va de A en B y G va de C en D, para que estas dos sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Que los dominios sean iguales y que los codominios sean iguales. Y además, para todo x de A, tiene que ser que f de x sea igual a g de x. A ver. ¿Sí? Esto sería mostrar que dos funciones son iguales. O sea, verificar punto por punto que se comportan de la misma manera. Esta parte no trae problemas porque A, B, C y D son todos pi para nosotros, ¿no? Veamos qué dice el axioma 9. Existe una transformación rígida y solo una que transforma una semirrecta en otra, y uno de los semiplanos que ella determina en exactamente uno de los semiplanos que la otra determina, ¿sí? Entonces, ya lo que nos dice el axioma 9 es que no hay que ver absolutamente cómo es la imagen de una transformación rígida punto por punto, sino que alcanza con mirar solamente la imagen de una semirrecta y el semiplano que la acompaña. Si yo sé que T es una transformación rígida y transforma la semirrecta A en la semirrecta A' y la semirrecta alfa en la semirrecta alfa', lo que me está diciendo esto es que hay una única T que existe una y solo una que hace esto,
Y el hecho de que sea rígida lo que hace es que arrastra todo lo que venía de un lado en otro, ¿sí? Entonces alcanza con conocer la imagen de una semirrecta y de un semiplano para de una semirrecta y de un semiplano para tener configurada absolutamente todos los puntos de la recta imagen. Bien, entonces estos son los tres axiomas que nos caracterizan a las transformaciones rígidas, y es importante ver que cuando una figura y otra se corresponden por una transformación rígida, hablamos de figuras congruentes y usamos esta notación de las tres rayitas. O sea que vamos a decir que F y G son congruentes, es lo mismo que decir que existe T tal que T de F es G. Esta T, transformación rígida de pi en pi, ¿no? Entonces, la forma de notación esta es mucho más concisa para decir las cosas. Fíjense que la parte del axioma 7, la parte B del axioma 7, podemos decir, si en vez de decir que la imagen de AB es un segmento A'B', decimos que A y B son congruentes, pero que uno está incluido en el otro. Entonces, como conclusión, los segmentos son iguales. Si son congruentes, pero uno está metido dentro del otro, no son solo congruentes, son iguales. Y lo mismo con los ángulos. Si tenemos dos ángulos congruentes que comparten vértice y los sectores angulares están uno metido adentro del otro, significa que los ángulos son el mismo ángulo. Vamos a ir viendo demostraciones en donde se utiliza el 7D y van a ver que por ahora resulta bastante complicado y por ahí el enunciado de estos axiomas les pareció más traído de los pelos que los primeros que hicimos, pero en realidad funcionan muy bien y están caracterizando exactamente lo que necesitamos. Fíjense que el 7 nos habla de alineación y orden y rigidez. El 8 nos facilita la cuestión de operar con estas transformaciones rígidas, y el 9 nos facilita la posibilidad de describir a la transformación rígida por cómo se comporta, aplicándola solamente a un par semirrecta semiplano. Por hoy es todo lo que les quería contar. Ya el axioma 9 lo vamos a seguir trabajando. Hoy me parece importante igual que haya quedado enunciado, pero no vamos a ahondar mucho en eso.